La esposaron delante de todos, creyendo que era una más. No sabían que acababan de arrestar a la hija de un juez federal. Una sala de espera helada, luces blancas que lastiman la vista y cámaras de seguridad que giran lentamente sobre cabezas agachadas. El eco de los pasos retumba como sentencia. Entre migrantes temblorosos y miradas llenas de miedo, una joven con el rostro maquillado y los ojos hinchados por el llanto intenta mantener la dignidad. Es Alina Mendoza, 24 años. Influencer, activista y ciudadana. Aunque eso último, hoy, parece no importar. Lleva un conjunto beige sin marcas, sin su celular, sin sus millones de seguidores. Solo lleva las esposas en las muñecas y el peso de una acusación que nadie entiende. Afuera, el hashtag #MeFreeAlina arde en redes. Dentro, su voz no vale nada. Era martes por la mañana, pero en la sala de detención parecía domingo a las 3 de la madrugada. Silencio tenso, olor a sudor seco y desesperación flotando en el aire. Los oficiales caminaban con rutina, como si cada grito fuera música de fondo. Alina estaba sentada sola en una banca de metal, con la cabeza inclinada y las manos esposadas delante de ella. La habían sacado de su apartamento a las 6 de la mañana sin explicación clara, más allá de una supuesta revisión migratoria. Una influencer latina, popular, educada, activista. Su rostro había estado en entrevistas, campañas, y hasta había dado charlas motivacionales para jóvenes indocumentados. Irónicamente, hoy estaba encerrada como si fuera una criminal. ¿Tienes papeles, princesa?, le había dicho el agente al momento de arrestarla, riéndose al ver sus uñas bien hechas y el tono firme de su voz. ¿O te los inventaste en TikTok? Ella no respondió. No porque no pudiera, sino porque sabía que cualquier palabra podía ser usada en su contra. No era la primera vez que la callaban, pero sí la más brutal. La gente en redes aún pensaba que era una broma, un performance. Algunos incluso decían que era una campaña publicitaria, pero ella ya llevaba 3 horas sin su celular, sin su libertad, sin nadie que le dijera qué pasaba. Y lo peor, nadie parecía creerle que era ciudadana. Había nacido en Texas, estudiado en California, viajado a Washington, todo legal, todo documentado. Pero el apellido Mendoza, su piel canela y su acento al pronunciar ciertas palabras eran más fuertes que cualquier documento. Cuando intentó explicarse, un agente le dijo: «Calladita te ves más bonita y menos deportada». Y en ese momento Alina entendió. No estaban buscando justicia, estaban buscando castigo. Y lo harían a través de ella, como un ejemplo. Lo que nadie esperaba es que alguien mucho más poderoso también llevaba su apellido. Y estaba a punto de entrar. La puerta se abrió de golpe. Un nuevo agente entró, alto, con el uniforme impoluto y una carpeta bajo el brazo. Tenía esa sonrisa arrogante de quien ya decidió el final antes de empezar la historia. Se acercó a Alina con pasos pausados, disfrutando el silencio, y sin mirarla directamente, lanzó la primera frase. Otra influencer que se cree más lista que la ley. Los otros oficiales se rieron. No era la primera del día ni la más famosa que pasaba por allí, pero algo en ella les molestaba más. Tal vez su postura recta, tal vez esa mirada que no se quebraba, o quizás que aún esposada no parecía vencida. ¿Nombre completo?, preguntó el agente sin levantar la vista de los papeles. Alina Mendoza. Ajá. ¿Y qué parte de residencia permanente no pudiste leer? Soy ciudadana. Nací en El Paso. El agente levantó una ceja, fingiendo sorpresa. Oh, claro. Y yo soy el Papa. Mira, Alina, tenemos tu expediente. Viajes frecuentes, asociaciones con grupos radicales, discursos inspiradores sobre derechos que no te pertenecen. ¿De verdad crees que eso no deja huellas? Tengo mi acta de nacimiento, mi pasaporte. Todo está en orden. Entonces, ¿por qué no están aquí contigo? Alina apretó la mandíbula. Su bolso con los documentos se había quedado en el departamento. Nadie le permitió tomarlo. Nadie le dijo nada. Los agentes no me dejaron. ¡Ay! Siempre son víctimas, ¿no?, interrumpió el agente, ahora girando hacia los otros. Les das una cámara y se creen abogadas. Les das un micrófono y ya son mártires. Otro oficial agregó. Seguro mañana hace un video desde el avión de deportación. Hola chicos, hoy les cuento cómo me sacaron de mi país. Risas, burlas.
papeles que volaban sobre escritorios sin ser leídos. Lo tenían todo calculado. Una más para deportar, un número más en las estadísticas, una influencer menos molestando con discursos de igualdad. Nadie preguntó por su familia. Nadie verificó sus datos. Nadie imaginó que mientras ellos hablaban con desprecio, una llamada ya se había hecho, y alguien muy arriba ya sabía lo que estaban haciendo. Alina cerró los ojos un momento. Respiró hondo. No había cámara, no había luz de estudio, no había filtro. Solo ella, con miedo, con rabia, pero también con algo que los agentes no podían ver: memoria. ¿Puedo hacer una llamada?, preguntó en voz baja, controlando el temblor de sus manos. El agente principal se rió. ¿Una llamada? ¿Y a quién vas a llamar? ¿A tus seguidores? No, dijo ella levantando la mirada por primera vez. A mi padre. Las risas se apagaron. Fue un segundo, una pausa imperceptible. Luego, el agente volvió a sonreír, forzando la burla. ¿Y tu papá también es influencer? No, es juez federal. Juez Armando Mendoza. Silencio. Silencio real. Uno que se puede cortar con cuchillo. Uno que pesa más que el sonido de las esposas. El agente intentó ocultar su desconcierto. Miró a los otros, fingiendo que no pasaba nada. ¿Y espera que le creamos?, preguntó en tono sarcástico. No tienen que creerme. Solo marquen el número que tengo memorizado. El oficial Ríos lo tiene anotado en la ficha que me sacaron. Los oficiales se miraron entre sí. Ríos, un hombre más joven, revisó la carpeta con nerviosismo. Allí estaba, un número escrito a mano, con letra firme, con tinta azul. ¿Qué hacemos?, susurró uno. Nada, está mintiendo, dijo el agente principal, pero ya no con tanta seguridad. Verifiquémoslo, dijo otro más cauto. ¿Y si es cierto?, preguntó el joven Ríos, casi en voz baja. El principal apretó los dientes. El control empezaba a desvanecerse. Ya no se reían, ya no bromeaban. Una simple frase: es juez federal. Había fracturado su superioridad. Alina no dijo más, solo los miró, en silencio, como si supiera que todo comenzaba a girar. Y entonces sonó el teléfono interno. Un timbre agudo, urgente, casi ansioso. El agente contestó. ¿Unidad 12? Del otro lado, una voz firme y cortante. Aquí el despacho del juez Armando Mendoza. Nos han informado que su hija está bajo custodia sin razón justificada. Estamos en camino. Y en ese instante, los rostros cambiaron. La burla se convirtió en miedo, la soberbia en duda. Alina solo cerró los ojos y sonrió por primera vez. Los pasos resonaban fuertes por el pasillo de concreto. Cada eco parecía borrar una capa de arrogancia en los oficiales. A los pocos minutos, un hombre mayor, de traje oscuro y mirada impenetrable, cruzó la puerta con dos asistentes del tribunal detrás. Era el juez Armando Mendoza. No llevaba toga, pero el respeto lo seguía como una sombra. El agente principal intentó reaccionar. Señor, esta es una operación legal. Nadie está por encima del protocolo. ¿Protocolo?, interrumpió el juez sacando un folder grueso. ¿Me puede mostrar la orden de detención? Silencio. ¿Y la orden de cateo del apartamento donde fue arrestada? Más silencio. ¿Hay alguna denuncia registrada a su nombre? ¿Algún testigo? ¿Una llamada anónima siquiera? El agente sudaba. No tenía nada. Literalmente nada. Recibimos un aviso de que estaba vinculada a actividades sospechosas. ¿Qué tipo de actividades? ¿Discursos públicos? ¿Redes sociales? ¿Eso es delito ahora? El juez colocó sobre la mesa una copia del certificado de nacimiento de Alina, su pasaporte, y una carta del Departamento de Estado confirmando su participación en eventos diplomáticos como representante juvenil. ¿No revisaron su expediente? ¿No confirmaron su identidad antes de esposarla frente a testigos? Los oficiales evitaban su mirada. El joven Ríos bajó la cabeza. Alina, aún con las esposas, se mantuvo en silencio, pero algo en ella ya se había encendido. Ese fuego que nace cuando la verdad empieza a tomar forma. ¿Esto es más común de lo que creen?, dijo el juez, mirando al grupo. Mi hija no es la única. Solo es la primera con un apellido que no pueden ignorar. Fue un error administrativo, balbuceó el agente. No fue un error, corrigió el juez. Fue un acto de prejuicio. Y vamos a desmontarlo punto por punto.
Se volvió hacia Alina, le tomó las manos y pidió que le quitaran las esposas. ¿Puedo hablar?, preguntó ella. El juez asintió. Entonces quiero empezar diciendo que mi caso no es una excepción, es un reflejo. Y con esa frase, el silencio se rompió. Era el inicio de algo más grande. Y nadie, ni siquiera los agentes del ICE, podía detenerlo ya. Veamos los reportes, uno por uno, dijo el juez Mendoza con voz firme. Sobre la mesa colocaron el supuesto informe que había motivado la detención. Eran apenas 2 páginas, mal redactadas, con errores de ortografía y afirmaciones vagas. Aquí dice que mi hija frecuenta organizaciones de protesta. Leyó en voz alta. ¿Pueden especificar cuáles? Uno de los oficiales, nervioso, mencionó un grupo juvenil de derechos civiles. ¿Sabían que ese grupo fue premiado por el Senado estatal el año pasado? ¿Y que su presidenta es ciudadana norteamericana, hija de un veterano? Silencio otra vez. Dice también que Alina viaja con frecuencia a la frontera. Correcto, lo hace, con autorización, como voluntaria de ayuda humanitaria, registrada ante la Cruz Roja. ¿Confirmaron eso? Ninguno respondió. Tampoco verificaron que todos sus viajes están registrados y que no ha permanecido fuera del país más de los 90 días permitidos. ¿Lo sabían? Miradas al suelo. Y esta es mi favorita, continuó el juez, golpeando el escritorio con el dedo. Sus redes sociales contienen mensajes que podrían interpretarse como contrarios al orden público. ¿Desde cuándo tener opinión es sinónimo de delito? El agente principal ya no tenía argumentos. Intentaba mantener la postura, pero era evidente que todo se desmoronaba. Ustedes no detuvieron a una criminal, continuó el juez. Detuvieron a una mujer joven, latina, con voz, y eso les pareció peligroso. Ríos, el oficial joven, no aguantó más. Dio un paso al frente y, con voz baja, dijo: intenté advertir que no había base sólida, pero me ignoraron. El juez lo miró sin rencor, solo con gravedad. Gracias por decirlo. No se trata solo de ella. Se trata de todos los que podrían haber sido arrestados por prejuicio. ¿Cuántas personas se han ido de aquí sin haber podido defenderse? Alina respiraba con fuerza, pero no habló aún. Dejó que los documentos hablaran, que las inconsistencias se acumularan como ladrillos al revés. No para construir, sino para derrumbar. «¿Esto no va a quedar en esta sala?», dijo el juez, recogiendo todo. «Vamos a llevarlo al Comité de Ética Judicial, a Derechos Civiles, y si es necesario, al Congreso». Las caras de los agentes ahora eran de derrota, y todavía no habían visto lo que vendría después, una prueba que nadie esperaba, que lo cambiaría todo. «Antes de que se retiren», dijo Alina, alzando por fin la voz con una serenidad que contrastaba con el caos, «hay algo más que deben ver». Sacó lentamente un pequeño dispositivo USB de la costura interior de su chaqueta. Lo había escondido justo antes del arresto, cosido con hilo transparente entre la tela y el forro, como quien guarda un último as bajo la manga. El juez la miró sorprendido. «¿Qué contiene eso?» «La grabación de la cámara de seguridad del vestíbulo de mi edificio. Una copia que siempre guardo por seguridad». El juez lo insertó en la computadora portátil que uno de sus asistentes había traído. Todos se acercaron a la pantalla. El video comenzó. Fecha: esa misma mañana. Hora: 6:02 a.m. La imagen mostraba claramente a 2 agentes del ICE entrando al edificio sin mostrar ninguna orden. Se acercaban al apartamento de Alina, y uno de ellos, el mismo que ahora intentaba justificar la detención, decía en voz alta: «Dale rápido, esa es la de los TikToks. Hoy la callamos». El otro reía. «¿Traes la orden? ¿Para qué? Con la cara que tiene, nadie va a preguntar». El silencio fue absoluto. No era una suposición, no era una interpretación, era una confesión grabada. Los asistentes del juez se miraron horrorizados. Ríos, el oficial más joven, dio un paso atrás como si acabara de presenciar un crimen. ¿Sabían de esta grabación?, preguntó el juez, mirando directamente al agente principal. El hombre balbuceó. «No sabíamos que había cámaras». «¿Entonces lo están admitiendo?» «Fue un malentendido. Fue un abuso de poder», interrumpió Alina con los ojos brillando. «Me arrestaron por cómo me veo, por lo que digo, no por lo que he hecho. Y ahora todo el país podrá verlo». Porque sí, Alina tenía otra copia del video. Y mientras esa conversación ocurría, su equipo legal,
junto con su comunidad de seguidores, ya lo había comenzado a difundir. En cuestión de minutos, el clip explotó en redes. Justicia para Alina. Abuso de Liz. Ella es ciudadana. Los hashtags cambiaron de tono. La indignación creció. Las noticias empezaron a reportarlo. Y en la sala, los responsables del atropello quedaron sin palabras, sin defensa, sin salida. El juez se puso de pie. Su voz no fue de padre, fue de autoridad. Esto no solo se va a documentar, se van a investigar, y ustedes responderán por cada segundo de ese video. Los agentes ya no hablaban, solo esperaban, pero lo que venía no era solo castigo, era una sacudida mucho más profunda. No quiero que esto termine conmigo, dijo Alina de pie frente a los agentes, frente a su padre, frente a las cámaras internas que ahora sabían que no podrían apagar, porque esto no es solo sobre mí. Yo tuve suerte. Ustedes cometieron el error de arrestar a la hija de un juez. Pero ¿cuántas más no tienen esa suerte? Nadie respondió. ¿Cuántas chicas han sido sacadas de sus casas sin una orden? ¿Cuántos jóvenes han sido deportados sin haber hecho nada? ¿Cuántos errores administrativos han terminado en aviones con rumbo al exilio? Hizo una pausa. Respiró hondo. Si alguien como yo, nacida aquí, con papeles, con voz pública, puede ser tratada como si no existiera, entonces, ¿qué esperanza tiene alguien sin todo eso? El problema no es un agente. El problema es un sistema que da por hecho que si eres latina, si tienes acento, si alzas la voz, eres sospechosa. El problema es que confundieron el silencio con respeto y la obediencia con legalidad. Todos escuchaban, incluso los que antes se reían, incluso Ríos, que ahora tenía los ojos llenos de culpa. ¿He aprendido algo hoy?, continuó Alina sin temblar. Que la ley sin justicia es solo una herramienta de control. Que las esposas pesan más en la mente que en las muñecas. Y que no basta con estar libre. Hay que asegurarse de que nadie más sea encadenado por su origen. El juez la observaba con orgullo silencioso. No era su hija quien hablaba. Era una voz más grande. Una voz que ya no pedía permiso. Que no necesitaba aprobación. ¿Y ahora qué?, preguntó un periodista que acababa de ingresar con autorización urgente. Alina lo miró y sonrió. Ahora, hacemos ruido, porque la verdadera ciudadanía no viene del papel. Viene de ser visto, de ser escuchado, de ser respetado. Y en ese momento, las redes sociales explotaron. El clip de su discurso comenzó a circular. Las páginas de noticias lo publicaron. Las organizaciones de derechos humanos se pronunciaron. Ya no era Mafri Alina. Ahora era nunca más, porque lo que empezó como una detención arbitraria se había convertido en un movimiento nacional. El vehículo oficial avanzaba por la autopista mientras el sol caía lento detrás de los edificios. Dentro del auto, Alina miraba en silencio las luces borrosas de la ciudad a través de la ventana. No hablaba, no sonreía, y aunque era libre, se sentía extraña, como si algo dentro de ella aún estuviera atrapado. Su padre conducía con una calma tensa. No era solo un juez federal hoy. Era un padre intentando sostener con las manos lo que el sistema había intentado romper. ¿Te sientes bien?, preguntó, sin apartar la vista del camino. Estoy entera, respondió Alina, después de unos segundos. Pero la verdad era otra. Dentro de ella, la rabia se mezclaba con tristeza, la victoria con impotencia. Llegaron a casa sin hablar más. Alina subió directamente a su cuarto, cerró la puerta, se sentó en la cama y entonces sí, lloró. No por debilidad, sino por todo lo que no pudo decir antes, por las miradas de desprecio, por la humillación, por el miedo que no mostró, por todas las veces que su voz fue ignorada. Abajo, su madre preparaba té. El juez hablaba por teléfono con un reportero. La casa, por fuera, parecía en paz, pero por dentro vibraba. Una hora después, Alina bajó. Tenía los ojos hinchados, pero la espalda recta. «Voy a grabar algo», dijo. Su padre asintió. «¿Estás segura?» «Sí, esto no se puede quedar solo en nosotros». Colocó el celular frente a ella, en la sala, con luz tenue y sin maquillaje. Abrió la cámara y comenzó a hablar. «Hoy me arrestaron sin pruebas. Me esposaron sin escucharme. Me acusaron sin conocerme. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que esto no es nuevo». Pausa. «No soy especial por ser hija de un juez.
No debería necesitar eso para ser tratada como ciudadana. Y los que no tienen a quién llamar, y los que se quedan en silencio porque nadie va a venir por ellos, miró directo al lente, sin miedo. No quiero que me aplaudan, solo quiero que escuchen, porque si esto pasó conmigo, puede pasar con cualquiera. Respiró hondo. Y si esta historia te tocó, compártela, no por mí, sino por quienes aún no han podido contar la suya. Publicó el video. En segundos empezó a viralizarse, pero lo que vendría después era aún más grande. A la mañana siguiente, el mundo ya no era el mismo. El video de Alina había superado los 12 millones de vistas en menos de 8 horas. No era solo un testimonio, era una denuncia que hablaba en nombre de millones. La prensa nacional e internacional abría con su imagen. Las portadas decían, ciudadana arrestada por ser latina, la influencer que enfrentó a Liz y ganó. El poder de una hija, la vergüenza de un sistema. En las escuelas, los profesores reproducían su discurso en clase. En los juzgados, jueces jóvenes lo comentaban en los pasillos. En el Congreso, una congresista latina pidió abrir una investigación formal sobre procedimientos discriminatorios en detenciones migratorias. Y en la calle, comenzaron a escucharse otras voces. Una madre en Arizona contó que su hijo fue deportado con el pasaporte estadounidense en el bolsillo. Un joven en Chicago mostró fotos de su detención ilegal durante una protesta pacífica. Una trabajadora doméstica en Carolina del Norte reveló que fue arrestada sin razón mientras esperaba el autobús. El caso de Alina era el inicio. En redes, los hashtags evolucionaron. Ya no era solo paz de justicia para Alina. Ahora era soy como ella. Eso también me pasó. Nos están mirando. Activistas organizaron vigilias frente a los centros de detención. En Los Ángeles, más de 1,000 personas marcharon con una sola frase en pancartas blancas. No necesitas ser hija de un juez para tener derechos. Mientras tanto, el ICE anunció una investigación interna, tratando de frenar la ola de indignación. Pero ya era tarde. Una cámara ciudadana, un testimonio grabado sin luces ni guión, había hecho más que años de denuncias oficiales. Y mientras el país debatía, algo más profundo germinaba en silencio. La sensación de que, tal vez, era hora de cambiar las reglas, y no solo los rostros en el poder. En su casa, Alina leía los mensajes en su celular. Uno la detuvo. Gracias por hablar. Tú me diste el valor que me quitaron hace años. Ella respondió con un corazón. Sabía que lo que venía sería más difícil, más grande, más político, pero también más necesario, porque la historia ya no era de ella, era de todos. Una semana después, Alina estaba sentada en una sala del Congreso. Frente a ella, un micrófono encendido, cámaras transmitiendo en vivo, y un auditorio lleno de personas que, por primera vez, no la veían como una influencer, sino como una voz que no pudieron callar. Vestía sencillo, sin maquillaje, sin marcas, solo su voz, su historia y su verdad. No estoy aquí por privilegio, comenzó. Estoy aquí porque sobreviví al error de ustedes. Porque tuve una cámara, un apellido y un padre que pudo llegar a tiempo. Pero la mayoría no tiene ninguna de esas cosas. Y a ellos, nadie los escucha. Pausa. Respiró hondo. No me arrepiento de haber hablado. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Porque mientras yo esperaba a que las leyes hicieran justicia, las leyes esperaban que yo me callara. Hoy, quiero dejar claro, no me voy a callar más. Aplausos, lentos, firmes, genuinos. Ese día, el comité aprobó por unanimidad abrir una comisión para revisar los protocolos de detención del ICE. No era una solución inmediata, pero sí una grieta real en un muro de impunidad. Alina no celebró, no posó, no sonrió para la cámara. Esa noche, ya en casa, fue a ver a su abuela. La encontró sentada en el porche, con una manta sobre las piernas y la mirada en el cielo. ¿Viste lo que pasó?, le preguntó. La mujer asintió, sin moverse. Te escucharon, mija. No sé si fue suficiente. La abuela giró la cabeza y la miró con esa sabiduría que no necesita palabras. Hija, cuando una como tú habla, aunque sea una vez, despierta a todas las que llevan generaciones en silencio. Alina sonrió, no con los labios, con los ojos, con el alma. El celular vibró. Otro mensaje, otro testimonio, otro caso. La historia no había terminado, solo había cambiado de manos.
y antes de irse a dormir, publicó una última frase: no me dieron justicia, la tomé, y ahora es tuya también, porque cuando una se levanta, ya no cae sola.